El senador Gerardo Fernández Noroña es atacado fuertemente en Uruapan, Michoacán, tras reunirse con la alcaldesa Grecia Quirós. En un episodio que ha marcado el cierre de un año ya de por sí turbulento para la política michoacana y nacional, el senador Gerardo Fernández Noroña, una de las figuras más visibles y controvertidas de Morena, fue víctima de un atentado armado durante un mitin político masivo en la Plaza Morelos de Uruapan esta tarde de fin de año. El legislador, quien se encontraba en el punto álgido de su discurso ante una multitud entusiasta, recibió impactos directos que lo obligaron a ser evacuado de inmediato y trasladado al área de urgencias del hospital regional de esta ciudad productora de aguacate. Fuentes médicas confirman que su condición es estable, aunque grave, con heridas por proyectil en el torso y extremidades, y permanece en cirugía de emergencia mientras se redacta esta nota. El mitin, convocado como parte de una gira nacional de cierre de 2025 para reforzar el mensaje de la Cuarta Transformación en regiones clave como la Tierra Caliente michoacana, había atraído a miles de simpatizantes. Noroña, conocido por su oratoria apasionada y sus críticas frontales a la oposición, había elegido Uruapan deliberadamente, una ciudad emblemática por su riqueza agrícola, pero también por su compleja realidad de violencia e inseguridad. En discursos previos en la entidad, el senador había defendido los avances federales en pacificación y había cargado contra lo que llamó intereses oscuros que buscan desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta visita, la primera de gran escala en meses tras polémicas locales, era vista por analistas como un intento de reconectar con la base morenista en un estado donde Morena enfrenta desafíos internos y externos. El ataque ocurrió pasadas las 18:30 horas, bajo un cielo nublado típico de la temporada invernal en la región. Noroña se encontraba en el templete central, flanqueado por líderes locales de Morena y elementos de la Guardia Nacional, cuando inició una ráfaga de detonaciones. Testigos describen el horror, estaba hablando de la soberanía energética y de cómo hemos avanzado contra la corrupción cuando de pronto se escucharon los balazos. Vi cómo Noroña se llevó las manos al pecho y cayó hacia atrás, mientras la gente gritaba y corría despavorida, narró Juan Pérez, un militante de base que se encontraba a pocos metros del escenario. Otros asistentes coinciden en que al menos 2 individuos armados, disfrazados entre la multitud, abrieron fuego desde diferentes ángulos antes de huir en medio del caos. El pánico fue inmediato. La plaza, adornada con banderas guindas y carteles alusivos al 7º aniversario del movimiento transformador, se convirtió en un escenario de desorden, personas pisoteadas en la estampida, niños separados de sus padres, y un equipo de seguridad abrumado intentando replegar al senador. Paramédicos de la Cruz Roja y ambulancias del municipio llegaron en minutos, pero el traslado fue complicado por la multitud en fuga. Noroña, consciente aunque visiblemente adolorido, fue subido a una camilla improvisada y llevado al hospital regional, donde un equipo multidisciplinario lo recibió en shock trauma. Diagnóstico preliminar, múltiples heridas por arma de fuego calibre 9 milímetros, con entrada en hombro izquierdo y abdomen, sin afectar órganos vitales por el momento, según filtraciones de personal médico. Se le practican intervenciones quirúrgicas para extraer proyectiles y estabilizar hemorragias. Su pronóstico es reservado, pero lucha por su vida, indicó una fuente hospitalaria bajo anonimato. La respuesta institucional fue rápida y multifacética. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien horas antes había encabezado eventos de fin de año en la Ciudad de México, interrumpió su agenda para condenar el atentado vía transmisión en vivo. Este acto cobarde contra el compañero Gerardo es un ataque a la democracia y a la transformación pacífica que hemos construido. No descansaremos hasta capturar a los responsables materiales e intelectuales. He ordenado el despliegue masivo de fuerzas federales en Michoacán y la colaboración total con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Sheinbaum, visiblemente conmocionada, recordó la trayectoria de Noroña como defensor incansable del pueblo y llamó a la unidad nacional contra la violencia política. Desde Morena, la reacción fue unánime y visceral. Líderes como Mario Delgado, Citlali Hernández y Adán Augusto López emitieron comunicados de solidaridad, mientras que el Partido del Trabajo, origen político de Noroña, convocó a manifestaciones pacíficas. Este atentado no nos doblegará, al contrario, fortalece nuestra convicción, declaró Delgado.
En contraste, la oposición, representada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, también condenó el hecho, aunque con matices. Xóchitl Gálvez expresó repudio absoluto a la violencia, venga de donde venga, y llamó a una investigación imparcial, recordando que la polarización que fomenta el oficialismo ha envenenado el debate público. El contexto michoacano añade capas de complejidad al incidente. Uruapan, epicentro de la producción aguacatera nacional, ha sido azotada por una violencia endémica ligada a disputas entre cárteles como el CJNG, los Bahiagres y remanentes de otros grupos. Recientes eventos, como el asesinato del alcalde independiente Carlos Manso en noviembre, han puesto a la ciudad en el foco nacional, revelando tensiones políticas profundas. Analistas especulan sobre móviles, desde venganzas por declaraciones pasadas de Noroña contra grupos criminales infiltrados en la política local, hasta intentos de desestabilización por actores opositores o incluso disputas internas en Morena por candidaturas futuras. La Fiscalía General de la República ya atrajo el caso, clasificándolo como terrorismo político y tentativa de homicidio contra servidor público, con líneas de investigación que incluyen revisión de cámaras de seguridad y testimonios de detenidos preliminares, al menos 5 sospechosos capturados en perímetro cercano. Reacciones internacionales no se han hecho esperar. Gobiernos aliados como el de Cuba y Venezuela expresaron solidaridad, mientras que organismos como la ONU y la OEA condenaron la violencia contra figuras políticas en México. En redes sociales, tendencias como almohadilla Fuerza Noroña y almohadilla No a la violencia política dominan el debate, con miles de mensajes de apoyo al senador, recordando su rol en batallas legislativas clave. Este atentado cierra un 2025 marcado por la polarización extrema. Escándalos en el Congreso, crisis de inseguridad en entidades clave y un clima de confrontación que ha escalado a lo físico en múltiples ocasiones. Mientras Noroña lucha en el quirófano, el país entero contiene el aliento, esperando no solo su recuperación, sino respuestas que eviten que la violencia se consolide como herramienta política. Familiares del senador, incluyendo su esposa, han llegado al hospital en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Vigilias espontáneas se forman afuera del nosocomio, con simpatizantes cantando consignas de resistencia. Seguiremos actualizando esta información conforme evolucione la situación médica y la investigación. Michoacán, una vez más, recuerda al nación su vulnerabilidad ante la confluencia de crimen organizado y tensiones políticas. Que 2026 traiga paz y justicia. El ataque contra Omar García Harfuch no fue un incidente aislado, fue un desafío directo del crimen organizado al corazón del gobierno federal. Y mientras el secretario se recupera bajo estricta vigilancia médica en Uruapan, las preguntas siguen creciendo. ¿Quién ordenó el atentado? ¿Qué tan profundo llega la infiltración? ¿Y hasta cuándo Michoacán seguirá pagando el precio de la indiferencia nacional? Hoy, 31 de diciembre de 2025, cerramos el año con una herida abierta que nadie esperaba. Lo que comenzó como una visita estratégica de alto nivel terminó en balas, sangre y un mensaje claro: aquí nadie está a salvo, ni siquiera los intocables. Recordemos, el funcionario federal llegó a Uruapan con una misión clara: fortalecer el control territorial en uno de los municipios más disputados del país. Reuniones secretas, revisión de rutas críticas y coordinación directa con la alcaldesa Grecia Quirós, quien desde hace semanas venía exigiendo un operativo real, no de papel, no de discursos. Pero el crimen organizado no esperó. El ataque fue quirúrgico, impactos directos en las unidades de seguridad, cristales destrozados, 3 elementos federales gravemente heridos y el propio Harfuch alcanzado por los proyectiles. Gracias al chaleco antibalas no hubo tragedia mayor, pero el trauma es real. Contusiones severas, dolor intenso y observación médica estricta en un hospital resguardado como fortaleza. Y en medio del caos, Grecia Quirós demostró por qué es una de las alcaldesas más valientes del país. Su respuesta fue inmediata: cierre de accesos, despliegue masivo de fuerzas municipales confiables, cerco total al área del atentado. No hubo titubeos. El resultado: 17 detenidos, 2 en estado crítico y 1 abatido. Un golpe duro a la célula criminal que se atrevió a tanto. Pero esto va más allá de un operativo exitoso.
Es una advertencia nacional. El crimen organizado ya no solo mata alcaldes como Carlos Manso, ya no solo extorsiona productores de aguacate o limón. Ahora apunta directo a los pilares de la Estrategia Federal de Seguridad. Y lo hace en Uruapan, un municipio que, tras el asesinato de Manso, pareció olvidado por el radar nacional, como si el problema se hubiera resuelto solo. Nada más falso. Las cifras no mienten. Uruapan sigue siendo un epicentro de violencia, con tasas que avergüenzan a cualquier comparación internacional. Y lo de ayer no es casualidad. Diciembre siempre es mes de ajustes de cuentas, de cierre de rutas, de disputas por el control. El atentado a Harfuch es el clímax de esa guerra silenciosa que nunca se fue.